insalubre, ¿no? Porque uno tiene que empezar a leer una cantidad de expresiones que son bastante violentas, que uno a veces tiene que tratar de desarmar cuál es esa lógica y la argumentación que tiene detrás. Yo creo que está bien planteado el tema de separar el tipo de expresiones, ¿no? Las expresiones de tipo antisemitismo de carácter teológico, que es muy distinto al que hace la apología del nazismo, es distinto a aquel que está negando la Shoah, e incluso, y esto es también algo mucho más novedoso, que es aquel que directamente cuestiona la existencia del Estado de Israel. El Estado de Israel es algo bastante singular en este sentido, porque uno puede, por ejemplo, discutir la política de Francia, pero uno no necesariamente está negando la existencia de Francia. Uno puede criticar la existencia de las cárceles de Guantánamo por parte de Estados Unidos, pero esto no significa que uno diga, bueno, Estados Unidos como tal tiene que disolverse. Entonces, a veces, en la crítica a algunos aspectos puntuales que legítimamente uno puede hacer al Estado de Israel o cualquier aspecto del Medio Oriente, siempre termina en ese cuestionamiento a la existencia misma del Estado en sí. Y cuando uno empieza a explorar cuál es el contenido que está detrás de eso, no es algo de carácter histórico o jurídico, sino que tiene que ver con una serie de prejuicios antisemitas que están bastante bien tapados, ¿no? Este es un antisemitismo moderno, y que ese antisemitismo moderno, contemporáneo, como se dice en el informe, ahí sí hay varias vertientes que convergen en esa cuestión, porque ahí sí vamos a encontrar a aquellos que vienen de corrientes más bien nacionalistas, con aquellos que vienen desde la izquierda, que se proclaman antisionistas, pero no van a decir que son antisemitas. Ahora bien, cuando uno empieza a ver las expresiones más clásicas, hoy señalaba Gabriel, ahí vamos a encontrar cuestionamientos clásicos, ¿no? Ya que les gusta el dinero, que manejan la banca, que manejan las finanzas, que manejan los medios, que son avaros, ¿no? Una serie de conductas que rápidamente uno puede desarmar ese tipo de argumentación, pero que son las más clásicas. Y a esto se agrega, dentro de ese antisemitismo clásico, es el de la negación de la Shoah, que curiosamente hay también expresiones de izquierda que niegan la Shoah. Pero algo que es habitual en todos los tipos de comentarios es que en realidad tienen una carga de violencia que encontramos en general en los comentaristas de todos los foros. Uno puede buscar foros sobre cualquier tema político y vamos a encontrar también una gran cantidad de violencia verbal, vamos a encontrar amenazas, teorías conspirativas. Yo encuentro que esto es algo muy argentino, esto de las teorías conspirativas y enseguida englobar todo en alguna conspiración planetaria. Yo no lo he encontrado en los foros de otros países. Esto es como para reflexionar por qué los argentinos son tan propensos a este tipo de comentarios. Pero es muy notable también que cuando hicimos artículos de alerta sobre algunos temas puntuales, también viene el cuestionamiento hacia el autor, ¿no? Bueno, que estamos manejados por el Mossad, por el sionismo, por una cantidad de cosas inverosímiles. Pero también tengo que reconocer algo, muchas veces han sido fuentes valiosas de información. Por ejemplo, en el último artículo de alerta que sacamos sobre lo del plan Andinia, ¿no? Cuando fue esto del Lago Puelo, algunos foristas hicieron mención a autores que yo no conocía, ¿no? A autores nuevos, antisemitas que yo no conocía, y citan los libros, y entonces dijeron, bueno, a ver, vamos a investigar a este personaje que están citando, y encontré una gran cantidad de información que, obviamente, vamos a añadir en informes posteriores, si es que continúa, ¿no? Pero es decir, hay todo un submundo que acompaña a estos foristas. Es
Es decir, primero que gente que dedica mucho tiempo, ¿no? Dedica mucho tiempo a esto. Yo no sé bien en qué trabajan para poder dedicar tanto tiempo a esto. Pero además, esta misma gente la encontramos también en blogs, ¿no? Hay un enorme universo de blogs que pueden ser de tipo religioso, que hay muchísimos. ¿Se acuerdan cuando fue esta manifestación en la catedral? ¿No? Ahí había un blog que estaba detrás de eso, se llama Página Católica, ¿no? Un blog de gente que es lefebrista. Bueno, y ahí uno encontraba una gran cantidad de esta gente que después es la misma que participa en los foros y participa en otros blogs y que se van nutriendo con una narrativa antisemita que es bastante difícil de entender, ¿no? Claro, uno le suele entender cuando empieza a leer los libros que ellos están citando, una gran cantidad de autores. Muchos de esos libros están fuera de circulación, como pueden ser los libros de Hugo Wast o Julio Membiel, ¿no? Una cantidad de autores, otros, como les dije, nuevos. Otros autores que a mí me ha llamado mucho la atención, que de alguna forma muchos comentaristas los están reciclando, ¿no? Comentarios que han hecho Norberto Ceresole, por ejemplo, libros de los años 90, y que justamente ahora con la muerte de Nisman veo que de alguna forma todo lo que Ceresole planteaba a mediados de los 90, hay comentaristas que retoman todo eso y lo están volcando hacia en los foros, ¿no? Entonces, realmente yo no soy más bien partidario de la libertad de expresión, pero es muy curioso que a ver, y esto lo habla mucho más Eduardo que yo, que conoce el tema, pero cuando hay grafitis en las calles de Buenos Aires o en cualquier lugar que dicen judíos de mierda, váyanse, todos nos horrorizamos, ¿no? Y sale un montón de gente a expresarse en contra de él. Ahora, cuando alguien escribe eso en un foro, que probablemente tenga también la misma cantidad de lectores, lo asumimos como algo de la libertad de expresión, ¿no? Sí, está en libertad de expresión ir a pintar las paredes como hacer un foro. Entonces, a mí me llama la atención que el tema de cuál sea el soporte de esto también relativiza, bueno, esto sí es libertad de expresión, lo otro no, esto lo criticamos, aquello no. Y siempre me parece también sumamente cobarde esto de que los foristas no se hacen responsables de sus comentarios, ¿no? Porque siempre utilizan seudónimos. Un poco esto ha pasado a ser la regla del mundo de internet, que la gente usa seudónimos, incluso en Twitter uno no sabe con quién está discutiendo. No me parece razonable, porque la libertad implica responsabilidad, entonces yo me tengo que hacer responsable de lo que estoy diciendo, pero esto ha pasado a ser una de las reglas del mundo de internet. Internet es un instrumento maravilloso, es un medio extraordinario, pero que lamentablemente hay pocas personas que hacen mucho ruido, y hacen ruido en forma sistemática. Y yo creo que el gran problema que genera, que yo ni remotamente estoy hablando de plantear la censura, del control de esto, pero el gran problema que genera es que hay un enorme sector de lectores que no tiene opinión formada, que no tiene conocimiento sobre lo que se está discutiendo, y entonces empieza a tomar, no, esto yo lo leí en internet como si fuera una autoridad, ¿no? Lo leí en un blog. ¿Quién escribió el blog? ¿Quién está detrás de eso? ¿No? Es decir, la vieja discusión entre la separación entre la opinión y el conocimiento, ¿no? La doxa y la episteme. Y a veces, bueno, hay una gran cantidad de gente que opina algo y, bueno, si tanta gente opina esto y se va repitiendo, algo de verdad debe tener. Entonces, el gran problema de Internet es que esto es un megáfono en manos a veces de gente que está totalmente desquiciada y que empieza a repetir una serie de consignas bastante ridículas, ¿no? A ver, hay gente que cuestiona que el hombre haya llegado a la luna, ¿no? Y uno empieza, se puede reír, bueno,
cuántos locos pueden decir esto. Pero hay un momento en que estos empiezan a hacer documentales y empiezan a salir canales de televisión. Y hay gente que dice, no se llegó a la Luna. A ver, para las misiones del Apolo 11 y demás, hubo más o menos 500.000 de personas involucradas. 500.000 de personas involucradas en una conspiración. Ya, digamos, si hay 2 que están involucrados en conspiración, ya es peligroso, imagínense en 500.000. Y además estaba la Unión Soviética, que no le tenía ningún interés en ocultar que en todo caso Estados Unidos nunca llegó a la Luna. Pero bueno, sin embargo, todas estas cosas se presentan y se les da un aspecto de verosimilitud que mucha gente termina comprando esto, ¿no? Y estoy dando un ejemplo bastante ridículo y que no hace daño a nadie, que es que el hombre haya llegado a la Luna. Pero esto mismo, este megáfono que está puesto en manos de gente que, digamos, es totalmente irresponsable y su voluntad es hacer daño, bueno, termina generando una gran corriente que empieza a cuestionar hechos conocidos y perfectamente documentados como la Shoah y tantos otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es seguir educando, ¿no? Tratar de tener también nosotros un megáfono y empezar a esclarecer, no, miren, esto es así, ¿no? La Shoah existió, esta documentación que lo prueba, digamos, hay grandes investigaciones al respecto, los que niegan la Shoah que están tergiversando en esto y aquello, pero lamentablemente aquellos pocos que hacen ruido hacen mucho ruido, ¿no? Entonces, y su voluntad es hacer daño, y esto termina generando una serie de cuestionamientos y de relativizaciones que van pasando los años y hay cuestiones que empiezan a ser cada vez más relativizadas, como la Shoah, ¿no? Es decir, esto yo lo voy notando en distintas generaciones, que las generaciones que hoy tienen entre 20 y 25 años, muchos, hay cada vez un mayor porcentaje de estudiantes que no creen que haya existido la Shoah. Es decir, en mi generación es muy bajo ese porcentaje, ¿no? Pero a medida que vamos bajando, cada vez ese porcentaje va aumentando. Entonces, si esa es la tendencia, quiere decir que dentro de 2 o 3 décadas va a haber una corriente bastante importante de gente que diga, la Shoah no existió. Entonces, bueno, ¿cómo se responde a esto? Y sí, nosotros vamos a tener muchos megáfonos, ¿no? Y aportar la cantidad suficiente de elementos que derrumben todos esos prejuicios, que pongan evidencias sobre la mesa, y si bien siempre va a haber un porcentaje mínimo que siga con esto, siempre va a haber un porcentaje mínimo de gente que va a seguir siendo nazi, que va a tener los prejuicios antisemitas teológicos, o que va a cuestionar desde la izquierda marxista al Estado de Israel. Siempre va a haber pequeños reductos, pero lo importante es que haya más conocimiento, que se vaya dispersando entre la sociedad sobre estas cuestiones. Muchas gracias.